La historia oficial nos ha contado durante siglos que Constantino y el Grande fue el emperador romano que legalizó el cristianismo y lo convirtió en la religión dominante del imperio. Pero, ¿y si todo lo que creemos saber sobre los orígenes de la fe cristiana fuera una elaborada mentira? ¿Y si Constantino, lejos de ser un devoto converso, fuera en realidad el arquitecto de una nueva religión diseñada para controlar a las masas? En el crepúsculo del Imperio Romano, cuando la decadencia y la guerra civil amenazaban con desgarrar los cimientos de una civilización milenaria, surgió una figura que cambiaría para siempre el curso de la historia, Constantino. Pero, ¿fue realmente el elegido de Dios o simplemente un astuto manipulador que supo aprovechar las circunstancias a su favor? Corría el año 312 después de Cristo y el otrora poderoso imperio romano se desangraba en una cruenta guerra civil. Las calles de la ciudad eterna, antaño símbolo de poder y gloria, ahora resonaban con los ecos de la discordia y el miedo. En este escenario caótico, un joven y ambicioso general llamado Constantino marchaba con sus tropas hacia Roma, dispuesto a enfrentarse a su rival Magencio en una batalla que definiría el destino del mundo conocido. La tensión era palpable en el aire mientras las legiones de Constantino avanzaban por la vía Flaminia. Los soldados, curtidos por años de campañas, murmuraban entre sí. Algunos hablaban de presagios, otros de traiciones. Pero todos sabían que se acercaba un momento decisivo. Fue entonces, en vísperas de la batalla del Puente Milvio, cuando supuestamente ocurrió algo extraordinario. Según la leyenda, propagada por el propio Constantino y sus cronistas, el general tuvo una visión milagrosa. Una cruz de luz resplandeciente apareció en el cielo, acompañada por las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Esta historia, repetida durante siglos, se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la narrativa cristiana sobre la conversión de Constantino. Pero, ¿ocurrió realmente este milagro? Los historiadores modernos son cada vez más escépticos. Analicemos los hechos. Constantino se enfrentaba a una batalla crucial contra un enemigo que le superaba en número. Necesitaba desesperadamente una ventaja, algo que motivara a sus tropas y desmoralizara a sus adversarios. ¿Qué mejor que un signo divino? Es más probable que Constantino, lejos de ser un ingenuo receptor de visiones celestiales, fuera en realidad un hábil estratega político que comprendió el poder de la fe como herramienta de manipulación. Al presentarse como el elegido del Dios cristiano, buscaba no solo inspirar a sus propias tropas, sino también ganarse el apoyo de una creciente minoría religiosa dentro del imperio. Recordemos que en aquel momento, el cristianismo, aunque perseguido, estaba ganando adeptos rápidamente, especialmente entre las clases bajas y los esclavos. Constantino, con su aguda visión política, pudo haber visto en esta fe emergente una oportunidad para consolidar su poder. La batalla del Puente Milvio fue, sin duda, un punto de inflexión en la historia. Constantino, supuestamente inspirado por su visión, ordenó a sus soldados pintar el símbolo del chirro, las dos primeras letras de Cristo en griego, en sus escudos. La victoria que obtuvo ese día fue aplastante, con Magencio ahogándose en las aguas del Tíber mientras intentaba huir. Pero, ¿fue realmente la intervención divina la que inclinó la balanza a favor de Constantino? ¿O fue simplemente la combinación de una estrategia militar superior y un golpe de suerte? La respuesta a estas preguntas podría reescribir nuestra comprensión de uno de los momentos más cruciales de la historia occidental. Lo que es innegable es el impacto que tuvo esta visión en el curso de los acontecimientos posteriores. Constantino, tras su victoria, no solo legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en 313, sino que comenzó a favorecerlo activamente, sentando las bases para que se convirtiera en la religión dominante del imperio. Este giro radical en la política religiosa del Imperio Romano no puede explicarse únicamente por una supuesta conversión espiritual.
Constantino, lejos de ser un devoto converso, mantuvo prácticas paganas durante años después de su supuesta visión. De hecho, no se bautizó hasta su lecho de muerte, una práctica común en la época para limpiar todos los pecados de una vida. ¿Qué motivó entonces este cambio de política? La respuesta puede encontrarse en la pragmática necesidad de unificar un imperio fragmentado. El cristianismo, con su estructura jerárquica y su mensaje de obediencia a la autoridad, ofrecía una herramienta perfecta de control social. Constantino, al presentarse como el elegido de Dios, no solo legitimaba su poder ante los cristianos, sino que también creaba un nuevo culto imperial, reemplazando la adoración al emperador como Dios por la idea del emperador como representante de Dios en la tierra. Esta manipulación de la fe para fines políticos tuvo consecuencias de largo alcance. El cristianismo, que había surgido como una fe de los marginados y oprimidos, se transformó en pocos siglos en la religión oficial del imperio, con todo el poder y la riqueza que eso conllevaba. Pero el precio de este ascenso fue alto. La Iglesia, al aliarse con el poder imperial, perdió gran parte de su mensaje original de justicia social y amor al prójimo. Los obispos se convirtieron en poderosos señores feudales, más preocupados por la política terrenal que por la salvación de las almas. La visión de Constantino, sea real o fabricada, marcó el inicio de una nueva era en la que la religión y el poder político se entrelazarían de formas que aún hoy siguen definiendo nuestro mundo. ¿Fue Constantino un visionario iluminado o un manipulador político sin escrúpulos? La respuesta a esta pregunta tiene implicaciones que van mucho más allá de la mera curiosidad histórica. Si aceptamos que la conversión de Constantino fue una maniobra política más que un milagro divino, ¿qué dice eso sobre los fundamentos mismos de la Iglesia cristiana? Esta perspectiva desafía siglos de doctrina oficial y plantea preguntas incómodas. Si el cristianismo se convirtió en la religión dominante de Occidente no por intervención divina sino por cálculo político, ¿cómo afecta eso a su legitimidad? ¿Cuánto del cristianismo que conocemos hoy es realmente el mensaje de Jesús y cuánto es el resultado de las manipulaciones de Constantino y sus sucesores? Estas preguntas son especialmente relevantes en nuestra era de posverdad, donde la manipulación de la información y las fake news son herramientas comunes en la política. ¿Acaso Constantino no fue simplemente un precursor de los líderes modernos que manipulan la fe y los sentimientos de las masas para sus propios fines? La historia de Constantino nos recuerda que el poder, la religión y la manipulación han estado entrelazados desde tiempos inmemoriales. Nos invita a cuestionar las narrativas oficiales y a buscar la verdad más allá de los mitos y leyendas que nos han sido transmitidos. Al final, la verdadera lección de la historia de Constantino puede ser que la fe, sea en dioses o en líderes, debe ser siempre cuestionada y examinada críticamente. Solo así podremos evitar ser manipulados por aquellos que, como Constantino, ven en la religión no un camino hacia la verdad, sino una herramienta para el poder. La batalla del Puente Milvio puede haber terminado hace más de 1700 años, pero sus consecuencias siguen resonando en nuestro mundo. Cada vez que vemos a un líder político invocando a Dios para justificar sus acciones, cada vez que la religión se utiliza para dividir en lugar de unir, estamos viendo el eco de aquella supuesta visión en el cielo romano. Constantino, el emperador que cambió el curso de la historia, sigue siendo una figura enigmática y controvertida. Su legado nos recuerda que la línea entre la fe sincera y la manipulación política es a menudo borrosa, y que el poder, incluso cuando se disfraza de piedad, siempre debe ser cuestionado. En un mundo donde la verdad parece cada vez más elusiva, la historia de Constantino nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar lo que damos por sentado y a buscar la verdad, por incómoda que ésta pueda ser. Porque solo enfrentando estas verdades incómodas podremos esperar construir un futuro basado en la honestidad y la justicia, en lugar de en mitos y manipulaciones. La pregunta sigue en pie. ¿Fue Constantino un visionario divino o un maestro manipulador?
La respuesta, como tantas cosas en la historia, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Pero lo que es indudable es que su visión, sea cual sea su origen, cambió el mundo para siempre. Y nos corresponde a nosotros, herederos de ese mundo, decidir qué hacemos con ese legado. La historia oficial nos ha presentado durante siglos la conversión de Constantino al cristianismo como un momento trascendental, un punto de inflexión divino que cambió el curso de la historia occidental. Sin embargo, al examinar más de cerca los hechos, surge una imagen mucho más compleja y controvertida. ¿Fue realmente Constantino un devoto converso o un astuto manipulador político que vio en el cristianismo una herramienta para consolidar su poder? Tras su victoria en la batalla del Puente Milvio en 312, Constantino promulgó el famoso Edicto de Milán en 313, legalizando el cristianismo en todo el Imperio Romano. Este acto ha sido celebrado durante siglos como el triunfo de la fe sobre la persecución. Pero la realidad histórica nos obliga a cuestionar esta narrativa simplista. Lo cierto es que la supuesta conversión personal de Constantino es, cuanto menos, cuestionable. A pesar de su aparente apoyo al cristianismo, Constantino mantuvo el título pagano de Pontifex Maximus, el más alto cargo religioso en la Roma antigua. Este título, que literalmente significa el más grande constructor de puentes entre los dioses y los hombres, era incompatible con la fe cristiana monoteísta. ¿Cómo podía un verdadero cristiano seguir ostentando un título que lo convertía en el sumo sacerdote de los dioses paganos? Pero la contradicción no termina ahí. Las evidencias históricas sugieren que Constantino continuó adorando al dios Sol Invictus, una deidad pagana asociada con el culto imperial. Las monedas acuñadas durante su reinado seguían llevando la imagen de este dios solar, un hecho que difícilmente se puede reconciliar con una sincera conversión al cristianismo. Quizás el hecho más revelador es que Constantino no se bautizó hasta encontrarse en su lecho de muerte en 337. Esta práctica, conocida como bautismo in articulo mortis, era común en la época, pero plantea serias dudas sobre la profundidad de la fe de Constantino durante la mayor parte de su reinado. ¿Por qué esperar hasta el último momento para recibir el sacramento fundamental del cristianismo si realmente se había convertido décadas antes? Entonces, si la conversión personal de Constantino es tan dudosa, ¿por qué favoreció tan abiertamente al cristianismo? La respuesta puede encontrarse en el pragmatismo político más que en la revelación divina. El Imperio Romano, en los albores del siglo IV, era un gigante tambaleante, desgarrado por guerras civiles y amenazado por invasiones externas. Constantino, como hábil estratega, comprendió que el imperio necesitaba desesperadamente cohesión, una fuerza unificadora que trascendiera las fronteras étnicas y culturales. El cristianismo, con su estructura jerárquica bien definida y su mensaje de obediencia a la autoridad, ofrecía precisamente esa herramienta de control social. A diferencia de los cultos paganos tradicionales, fragmentados y locales, el cristianismo proporcionaba una ideología unificadora que podía aplicarse en todo el vasto territorio del imperio. Además, al presentarse como el protector y benefactor de la Iglesia, Constantino se aseguraba la lealtad de una creciente y influyente minoría. Los cristianos, que hasta hacía poco habían sido perseguidos, ahora veían en el emperador a un salvador casi mesiánico. Este apoyo incondicional era invaluable en un contexto de constantes luchas por el poder. La estrategia de Constantino fue magistral en su ejecución. Al adoptar símbolos cristianos como el chirro en sus estandartes militares, fusionaba hábilmente la autoridad imperial con la legitimidad religiosa. Al convocar y presidir el Concilio de Nicea en 325, se posicionaba como el árbitro supremo en asuntos doctrinales, una posición que ningún emperador anterior había osado asumir. Esta fusión de poder político y religioso sentó las bases para lo que se convertiría en el cesaropapismo bizantino, un sistema en el que el emperador no solo gobernaba el Estado,
sino que también ejercía una influencia decisiva en los asuntos de la Iglesia. ¿No es acaso esta una perversión del mensaje original de Jesús, que predicaba la separación entre lo que es del César y lo que es de Dios? La ironía de la situación es palpable. El cristianismo, que había surgido como una fe de los marginados y oprimidos, que predicaba la igualdad y el amor al prójimo, se convertía ahora en un instrumento de poder imperial. Los obispos, otrora líderes de comunidades perseguidas, se transformaban en influyentes figuras políticas, más preocupados por el favor imperial que por el bienestar espiritual de sus fieles. Este giro radical en la naturaleza del cristianismo no pasó desapercibido en su época. Muchos cristianos devotos vieron con alarma cómo su fe se corrompía con el poder y la riqueza. El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, aunque adulador de Constantino, no pudo evitar notar el cambio drástico en la Iglesia, lamentando que muchos cristianos cayeron en la relajación y la indolencia. La decisión de Constantino de favorecer al cristianismo tuvo consecuencias de largo alcance que aún resuenan en nuestro mundo moderno. La alianza entre la Iglesia y el Estado, iniciada por Constantino, sentó las bases para siglos de guerras religiosas, persecuciones de herejes y la supresión del pensamiento científico. ¿Cuánto del oscurantismo medieval puede rastrearse hasta esta fatídica decisión? Más aún, la transformación del cristianismo de una fe perseguida a una religión imperial cambió fundamentalmente su carácter. El mensaje de amor y compasión de Jesús fue frecuentemente eclipsado por las luchas de poder y las disputas teológicas. La Iglesia, que una vez había sido un refugio para los pobres y marginados, se convirtió en una institución inmensamente rica y poderosa, a menudo alejada de las necesidades de los fieles comunes. Es tentador especular sobre cómo habría sido la historia si Constantino no hubiera favorecido al cristianismo. ¿Habría permanecido como una fe minoritaria, más fiel a sus raíces? ¿O habría desaparecido, superada por otros cultos? Lo cierto es que la decisión de Constantino alteró irrevocablemente el curso de la historia occidental. La conversión de Constantino nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la religión. ¿Puede una fe mantener su integridad cuando se alía con el poder político? ¿O está condenada a corromperse, a convertirse en un mero instrumento de control social? Estas preguntas, lejos de ser meras curiosidades históricas, son profundamente relevantes en nuestro mundo actual, donde la religión sigue siendo una fuerza poderosa en la política global. El legado de Constantino es complejo y contradictorio. Por un lado, su apoyo al cristianismo permitió que esta fe sobreviviera y floreciera, dando forma a gran parte de nuestra cultura occidental. Por otro lado, esa misma acción sentó las bases para siglos de intolerancia religiosa y represión intelectual. Quizás la lección más importante que podemos extraer de la historia de Constantino es la necesidad de mantener un escepticismo saludable hacia cualquier fusión de poder político y religioso. Cuando los líderes invocan a Dios para justificar sus acciones políticas, debemos estar atentos. La historia nos enseña que, demasiado a menudo, la fe se convierte en una máscara para la ambición y el deseo de poder. En última instancia, la conversión de Constantino nos recuerda que la historia rara vez es blanca o negra. Los grandes cambios históricos no suelen ser el resultado de milagros o revelaciones divinas, sino de cálculos políticos complejos y a menudo cínicos. Reconocer esta realidad no disminuye necesariamente la importancia del cristianismo o de cualquier otra fe. Por el contrario, nos invita a una comprensión más madura y matizada de cómo las creencias religiosas interactúan con las realidades políticas y sociales. Al reflexionar sobre la enigmática figura de Constantino, nos enfrentamos a preguntas incómodas sobre la naturaleza de la fe, el poder y la manipulación histórica. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre nuestro pasado religioso es realidad y cuánto es mito cuidadosamente construido? ¿Y cómo estas narrativas históricas siguen dando forma a nuestro mundo actual?
La historia de Constantino nos desafía a mirar más allá de las narrativas simplistas y a buscar una comprensión más profunda y matizada de nuestro pasado. Solo así podremos esperar construir un futuro donde la fe y el poder puedan coexistir sin corromperse mutuamente. En el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino convocó un evento que cambiaría para siempre el curso de la historia religiosa y política de Occidente, el Concilio de Nicea. Oficialmente, este sínodo de obispos cristianos fue convocado para resolver disputas teológicas que amenazaban con dividir a la Iglesia. Sin embargo, un análisis más profundo de los acontecimientos sugiere que las motivaciones de Constantino podrían haber sido mucho más complejas y políticamente calculadas de lo que la historia oficial nos ha hecho creer. La convocatoria del concilio se produjo en un momento crítico para el Imperio Romano. Constantino, habiendo consolidado su poder tras años de guerra civil, se enfrentaba ahora al desafío de unificar un imperio fragmentado no solo política sino también ideológicamente. El cristianismo, que había pasado de ser una secta perseguida a una religión en rápido crecimiento, ofrecía una oportunidad única para lograr esta unificación. Pero para ello, era necesario resolver las disputas internas que amenazaban con dividir a la Iglesia. La controversia arriana, que cuestionaba la naturaleza divina de Cristo, era el tema central que el concilio debía abordar. Arrio, un presbítero de Alejandría, sostenía que Cristo, aunque divino, era una creación de Dios Padre, por lo tanto, subordinado a Él. Esta visión chocaba frontalmente con la idea de que Cristo era consustancial con el Padre, es decir, de la misma naturaleza divina. Lo que podría parecer un debate teológico abstracto tenía, en realidad, profundas implicaciones políticas y sociales. Constantino, que se presentaba como el protector y benefactor de la Iglesia, presidió personalmente el concilio. Este hecho en sí mismo es profundamente controvertido. ¿Cómo podía un emperador, que ni siquiera estaba bautizado y carecía de formación teológica, presidir una reunión que debía decidir sobre cuestiones fundamentales de la fe cristiana? La respuesta podría estar en que el verdadero objetivo de Constantino no era resolver disputas teológicas, sino crear una versión oficial del cristianismo que sirviera a sus intereses políticos. Los relatos históricos sugieren que Constantino no se limitó a ser un observador pasivo en el concilio. Según algunas fuentes, el emperador ejerció una considerable presión sobre los obispos presentes, llegando incluso a amenazar con el exilio a aquellos que se negaran a firmar el credo uniforme que se estaba formulando. Esta intimidación habría sido particularmente efectiva dado que muchos de los obispos presentes aún recordaban las persecuciones que habían sufrido bajo emperadores anteriores. El resultado del Concilio de Nicea fue la formulación del Credo Niceno, una declaración de fe que afirmaba inequívocamente la divinidad de Cristo y su consustancialidad con el Padre. Este credo no solo resolvía la controversia arriana a favor de la ortodoxia, sino que también establecía una doctrina que enfatizaba la autoridad de la Iglesia y, por extensión, reforzaba el poder imperial. La adopción del credo niceno tuvo consecuencias de largo alcance. Por un lado, estableció una doctrina oficial que todos los cristianos debían aceptar, sentando las bases para futuros conflictos con aquellos considerados herejes. Por otro lado, al elevar a Cristo a la misma categoría que Dios Padre, se creaba un paralelo conveniente con la estructura de poder terrenal. Así como Cristo era igual al Padre en el cielo, el emperador podía presentarse como el representante de Dios en la tierra. Esta fusión de poder político y religioso que comenzó con Constantino sentó las bases para lo que se convertiría en el cesaropapismo bizantino, un sistema en el que el emperador no solo gobernaba el Estado, sino que también ejercía una influencia decisiva en los asuntos de la Iglesia. ¿No es acaso esta una perversión del mensaje original de Jesús, que predicaba la separación entre lo que es del César y lo que es de Dios? La ironía de la situación es palpable. El cristianismo, que había surgido como una fe de los marginados y oprimidos,
que predicaba la igualdad y el amor al prójimo, se convertía ahora en un instrumento de poder imperial. Los obispos, otrora líderes de comunidades perseguidas, se transformaban en influyentes figuras políticas, más preocupados por el favor imperial que por el bienestar espiritual de sus fieles. Este giro radical en la naturaleza del cristianismo no pasó desapercibido en su época. Muchos cristianos devotos vieron con alarma cómo su fe se corrompía con el poder y la riqueza. El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, aunque adulador de Constantino, no pudo evitar notar el cambio drástico en la Iglesia, lamentando que muchos cristianos cayeron en la relajación y la indolencia. La decisión de Constantino de favorecer al cristianismo y moldear su doctrina a través del Concilio de Nicea tuvo consecuencias de largo alcance que aún resuenan en nuestro mundo moderno. La alianza entre la Iglesia y el Estado, iniciada por Constantino, sentó las bases para siglos de guerras religiosas, persecuciones de herejes y la supresión del pensamiento científico. ¿Cuánto del oscurantismo medieval puede rastrearse hasta esta fatídica decisión? Más aún, la transformación del cristianismo de una fe perseguida a una religión imperial cambió fundamentalmente su carácter. El mensaje de amor y compasión de Jesús fue frecuentemente eclipsado por las luchas de poder y las disputas teológicas. La Iglesia, que una vez había sido un refugio para los pobres y marginados, se convirtió en una institución inmensamente rica y poderosa, a menudo alejada de las necesidades de los fieles comunes. Es tentador especular sobre cómo habría sido la historia si Constantino no hubiera intervenido tan decisivamente en los asuntos de la Iglesia. ¿Habría permanecido el cristianismo como una fe minoritaria, más fiel a sus raíces? ¿O habría desaparecido, superada por otros cultos? Lo cierto es que la decisión de Constantino de convocar el Concilio de Nicea y su intervención en el mismo alteraron irrevocablemente el curso de la historia occidental. El Concilio de Nicea nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la religión. ¿Puede una fe mantener su integridad cuando se alía con el poder político? ¿O está condenada a corromperse, a convertirse en un mero instrumento de control social? Estas preguntas, lejos de ser meras curiosidades históricas, son profundamente relevantes en nuestro mundo actual, donde la religión sigue siendo una fuerza poderosa en la política global. El legado del Concilio de Nicea es complejo y contradictorio. Por un lado, estableció una doctrina cristiana unificada que permitió que esta fe sobreviviera y floreciera, dando forma a gran parte de nuestra cultura occidental. Por otro lado, esa misma acción sentó las bases para siglos de intolerancia religiosa y represión intelectual. La definición de una ortodoxia oficial inevitablemente llevó a la persecución de aquellos considerados herejes, una práctica que manchó la historia de la Iglesia durante siglos. Quizás la lección más importante que podemos extraer del Concilio de Nicea es la necesidad de mantener un escepticismo saludable hacia cualquier fusión de poder político y religioso. Cuando los líderes invocan a Dios para justificar sus acciones políticas, debemos estar atentos. La historia nos enseña que, demasiado a menudo, la fe se convierte en una máscara para la ambición y el deseo de poder. En última instancia, el Concilio de Nicea nos recuerda que la historia rara vez es blanca o negra. Los grandes cambios históricos no suelen ser el resultado de milagros o revelaciones divinas, sino de cálculos políticos complejos y a menudo cínicos. Reconocer esta realidad no disminuye necesariamente la importancia del cristianismo o de cualquier otra fe. Por el contrario, nos invita a una comprensión más madura y matizada de cómo las creencias religiosas interactúan con las realidades políticas y sociales. Al reflexionar sobre el enigmático Concilio de Nicea y el papel de Constantino en el mismo, nos enfrentamos a preguntas incómodas sobre la naturaleza de la fe, el poder y la manipulación histórica. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre nuestro pasado religioso es realidad y cuánto es mito cuidadosamente construido? ¿Y cómo estas narrativas históricas siguen dando forma a nuestro mundo actual?
La historia del Concilio de Nicea nos desafía a mirar más allá de las narrativas simplistas y a buscar una comprensión más profunda y matizada de nuestro pasado. Solo así podremos esperar construir un futuro donde la fe y el poder puedan coexistir sin corromperse mutuamente. En un mundo donde los conflictos religiosos siguen siendo una fuente de división y violencia, las lecciones del Concilio de Nicea son más relevantes que nunca. La figura de Constantino, el emperador que consolidó el cristianismo como una fuerza dominante en el Imperio Romano, está envuelta en una mezcla de admiración y sospecha. Su influencia no se limitó a la política o a las reformas militares, su intervención en los asuntos religiosos transformó para siempre el cristianismo. Pero, ¿hasta qué punto moldeó Constantino la religión para servir a sus propios intereses? ¿Cuánto del cristianismo que conocemos hoy fue diseñado bajo su supervisión? Estas preguntas abren un debate profundo y controvertido sobre la autenticidad de los textos bíblicos y la narrativa histórica que ha llegado hasta nosotros. Tras la victoria en la batalla del Puente Milvio y su posterior consolidación como único emperador, Constantino no solo buscó unificar políticamente al imperio, sino también ideológicamente. El cristianismo, que había sido una religión perseguida durante siglos, emergía como una herramienta ideal para este propósito. Sin embargo, para que cumpliera este papel, necesitaba ser estandarizado y controlado. Aquí es donde entra en juego el intervencionismo de Constantino en los asuntos eclesiásticos. Uno de los aspectos más polémicos de su legado es su supuesta orden de destruir textos cristianos considerados heréticos. Esta acción no solo eliminó voces disidentes dentro del cristianismo primitivo, sino que también permitió establecer una versión oficial de la fe. Textos que no se alineaban con las decisiones doctrinales tomadas bajo su mandato fueron sistemáticamente eliminados o relegados al olvido. ¿Cuántos evangelios, cartas o escritos teológicos se perdieron en este proceso? Y, más importante aún, ¿qué verdades contenían que podrían haber desafiado la narrativa oficial? Al mismo tiempo, Constantino financió la producción de nuevas copias de las Escrituras. Según algunos estudiosos, esto podría haber incluido modificaciones o ediciones destinadas a reforzar las decisiones tomadas en el Concilio de Nicea y a consolidar una doctrina uniforme. Por ejemplo, la insistencia en la divinidad absoluta de Cristo y su consustancialidad con el Padre no solo resolvía disputas teológicas como el arrianismo, sino que también reforzaba una estructura jerárquica que podía ser paralela al poder imperial. Si Cristo era igual al Padre en el cielo, entonces el emperador podía presentarse como un reflejo terrenal de esta autoridad divina. La pregunta incómoda es, ¿cuánto del Nuevo Testamento que conocemos hoy fue realmente editado o incluso inventado bajo la supervisión de Constantino? Aunque no hay pruebas directas de alteraciones masivas, el contexto histórico sugiere que los textos bíblicos pudieron haber sido moldeados para alinearse con las prioridades políticas y religiosas del momento. La ausencia de muchos escritos cristianos primitivos y la falta de diversidad en los textos canónicos seleccionados son indicios inquietantes de un proceso deliberado de selección y exclusión. Pero Constantino no se limitó a intervenir en los textos religiosos, también se aseguró de controlar la narrativa histórica. Eusebio de Cesarea, obispo e historiador cercano al emperador, desempeñó un papel crucial en este esfuerzo. Su obra Vida de Constantino presenta al emperador como un santo visionario elegido por Dios para liderar al pueblo cristiano. Este texto no es simplemente una biografía, es un panegírico diseñado para glorificar a Constantino y legitimar su papel como protector del cristianismo. Eusebio describe a Constantino como un hombre piadoso y virtuoso, lleno de cualidades casi sobrehumanas. Según sus escritos, Dios mismo habría elegido al emperador como su representante terrenal. Sin embargo, esta imagen idílica contrasta marcadamente con otros relatos históricos sobre Constantino. El emperador ordenó ejecuciones políticas, incluyendo las de su propio hijo Crispo y su esposa Fausta,
actos que difícilmente encajan con la imagen de un líder divinamente inspirado. La obra de Eusebio también omite convenientemente aspectos controvertidos del reinado de Constantino, como su continuo uso del título pagano Pontifex Maximus o su veneración al Sol Invictus. Estas omisiones no son accidentales, forman parte de un esfuerzo consciente por construir una narrativa que presentara a Constantino como el modelo ideal del gobernante cristiano. La influencia de Eusebio fue inmensa. Su obra estableció un precedente para la historiografía cristiana posterior, donde los hechos históricos eran interpretados a través del prisma de un plan divino predeterminado. En este marco narrativo, cualquier acción tomada por Constantino podía justificarse como parte del designio divino para establecer el cristianismo como religión dominante. Sin embargo, esta construcción narrativa plantea serias preguntas sobre la objetividad histórica y la autenticidad del legado cristiano tal como lo conocemos hoy. Si gran parte de nuestra comprensión sobre Constantino proviene de textos diseñados para glorificarlo y justificar sus acciones, ¿cómo podemos separar los hechos históricos de la propaganda política? El impacto del intervencionismo constantiniano va más allá del ámbito religioso. Al moldear tanto las escrituras como la narrativa histórica, Constantino estableció un modelo en el que el poder político y religioso estaban intrínsecamente entrelazados. Este modelo persistió durante siglos, dando lugar a conflictos religiosos, persecuciones y guerras santas. La alianza entre Iglesia y Estado iniciada por Constantino tuvo consecuencias profundas y duraderas. Al convertir al cristianismo en una religión imperial, se transformó radicalmente su carácter original. Lo que había comenzado como una fe marginal basada en ideales de igualdad y amor al prójimo se convirtió en una institución poderosa y jerárquica, más preocupada por mantener el orden social que por seguir los principios originales predicados por Jesús. Esta transformación plantea preguntas incómodas para los creyentes modernos. ¿Cuánto del mensaje original del cristianismo se perdió o fue distorsionado durante este proceso? ¿Es posible reconciliar las enseñanzas originales con las instituciones religiosas que surgieron bajo el patrocinio imperial? El legado histórico de Constantino nos obliga a reflexionar sobre cómo las narrativas oficiales son construidas y perpetuadas. Nos recuerda que la historia no es simplemente una colección objetiva de hechos, es también un campo de batalla donde diferentes intereses compiten por definir lo que será recordado y lo que será olvidado. En última instancia, la figura de Constantino representa tanto una oportunidad como un desafío para quienes buscan comprender los orígenes del cristianismo y su evolución histórica. Su intervención en los asuntos eclesiásticos permitió que esta fe sobreviviera y floreciera en un contexto hostil. Pero también introdujo elementos que transformaron radicalmente su carácter original. La pregunta sigue abierta. ¿Fue Constantino un visionario divinamente inspirado o un político pragmático dispuesto a manipular la religión para sus propios fines? La respuesta probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Pero lo cierto es que su influencia sigue resonando hasta nuestros días, invitándonos a cuestionar lo que creemos saber sobre nuestra historia religiosa y cultural. El debate sobre el papel exacto de Constantino en la construcción del cristianismo oficial está lejos de resolverse. Pero quizás esa incertidumbre sea precisamente lo que hace tan fascinante este capítulo de nuestra historia compartida. Nos recuerda que incluso las narrativas más arraigadas pueden ser cuestionadas y reexaminadas a la luz de nuevas evidencias e interpretaciones críticas. El cambio constantiniano marcó un antes y un después en la historia del cristianismo, transformándolo de una fe perseguida y marginal a la religión dominante del Imperio Romano. Pero este cambio no fue simplemente un proceso natural, fue el resultado de decisiones políticas profundamente calculadas que alteraron para siempre el carácter y el mensaje original de esta religión. La pregunta que persiste es, ¿cuánto del cristianismo que conocemos hoy refleja realmente las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y cuánto es producto de la manipulación imperial?
Antes del siglo IV, el cristianismo era una fe que desafiaba al poder establecido. Sus seguidores, inspirados por las enseñanzas de un predicador judío que había sido ejecutado por los romanos, vivían en comunidades pequeñas y a menudo clandestinas. Su mensaje se centraba en la igualdad, el amor al prójimo y la resistencia pacífica frente a la opresión. Sin embargo, con la llegada de Constantino al poder y su decisión de adoptar el cristianismo como una herramienta política, esta religión comenzó a transformarse en algo muy diferente. El Edicto de Milán en 313 puso fin a las persecuciones contra los cristianos, marcando el inicio de su ascenso al poder. Pero este acto, que podría interpretarse como un gesto de tolerancia religiosa, fue en realidad el primer paso hacia la instrumentalización del cristianismo por parte del Estado. Constantino entendió que el cristianismo tenía un potencial unificador único, su estructura jerárquica y su mensaje de obediencia podían ser utilizados para consolidar su control sobre un imperio fragmentado. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de controversias ni de sacrificios. Para que el cristianismo pudiera cumplir su nuevo papel como religión imperial, necesitaba ser estandarizado. Esto significaba eliminar las divisiones internas y establecer una doctrina oficial que pudiera ser impuesta a todos los creyentes. El Concilio de Nicea en 325 fue el momento clave en este proceso, donde se definió la naturaleza divina de Cristo y se condenaron como heréticas otras interpretaciones teológicas. Este acto de imposición doctrinal tuvo consecuencias profundas. La diversidad teológica que había caracterizado al cristianismo primitivo fue reemplazada por una ortodoxia rígida respaldada por el poder imperial. Los textos considerados heréticos fueron destruidos y sus seguidores perseguidos. En menos de un siglo, la fe que había sido perseguida por el Estado se convirtió en una herramienta para perseguir a otros. La Iglesia que emergió de este proceso era rica, poderosa y estrechamente aliada con el Estado. Los obispos se convirtieron en figuras políticas influyentes y las instituciones eclesiásticas comenzaron a acumular tierras y riquezas. Esta transformación plantea una pregunta fundamental: ¿es esta la Iglesia que Jesús habría querido fundar? ¿Qué habría pensado un predicador itinerante que predicaba la humildad y condenaba la acumulación de riquezas sobre una institución tan profundamente implicada en los asuntos mundanos? El legado del cambio constantiniano no solo afectó a la estructura y doctrina de la Iglesia, sino también al mensaje mismo del cristianismo. Las enseñanzas originales de Jesús sobre el amor al prójimo, la igualdad y la resistencia pacífica fueron eclipsadas por un enfoque en la autoridad y el control social. La alianza entre Iglesia y Estado llevó a siglos de persecuciones religiosas, guerras santas e intolerancia. Un ejemplo particularmente revelador es el Edicto de Tesalónica promulgado por Teodosio y en 380, que convirtió al cristianismo niceno en la religión oficial del Imperio Romano. Este edicto no solo prohibió todos los cultos paganos, sino que también estableció principios legales para erradicar cualquier forma de disidencia religiosa dentro del cristianismo. En menos de un siglo, los roles se habían invertido, los perseguidos se convirtieron en perseguidores. La transformación del cristianismo bajo Constantino y sus sucesores plantea preguntas incómodas sobre la autenticidad del mensaje cristiano tal como lo conocemos hoy. Si gran parte de su doctrina fue moldeada por decisiones políticas destinadas a consolidar el poder imperial, ¿qué queda entonces del mensaje original? ¿Es posible separar las enseñanzas originales de Jesús de las instituciones eclesiásticas que surgieron bajo el patrocinio imperial? Además, esta historia nos obliga a reflexionar sobre cómo las narrativas oficiales son construidas y perpetuadas. Durante siglos, la figura de Constantino fue presentada como un santo visionario elegido por Dios para liderar al pueblo cristiano. Sin embargo, esta imagen idílica contrasta marcadamente con otros aspectos de su reinado, como sus ejecuciones políticas o su continuo uso del título pagano Pontifex Maximus.
¿Cuánto de lo que sabemos sobre Constantino es historia real y cuánto es propaganda diseñada para legitimar su papel como protector del cristianismo? El impacto del cambio constantiniano va más allá del ámbito religioso, también tuvo profundas implicaciones culturales y sociales. Al fusionar el poder político con el religioso, Constantino estableció un modelo que persistiría durante siglos en Europa occidental. Esta alianza entre Iglesia y Estado no solo permitió consolidar imperios, sino que también justificó actos atroces en nombre de Dios. La pregunta clave es si este modelo era inevitable o si representó una traición al espíritu original del cristianismo. Algunos argumentan que sin el apoyo imperial, el cristianismo podría haber permanecido como una fe minoritaria o incluso haber desaparecido. Otros sostienen que esta alianza corrompió irremediablemente su mensaje original. Lo cierto es que el legado del cambio constantiniano sigue siendo profundamente controvertido. Para algunos, representa el triunfo del cristianismo sobre sus perseguidores, para otros, simboliza su transformación en una herramienta más del poder político. Esta ambigüedad es lo que hace tan fascinante este capítulo de nuestra historia compartida. En última instancia, reflexionar sobre este legado nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y suposiciones sobre la religión y el poder. Nos recuerda que incluso las narrativas más arraigadas pueden ser cuestionadas y reexaminadas a la luz de nuevas evidencias e interpretaciones críticas. El cambio constantiniano nos enseña una lección importante: cuando la religión se entrelaza con el poder político, corre el riesgo de perder su esencia original. Y aunque esta historia pertenece al pasado lejano, sus implicaciones siguen siendo relevantes hoy en día en un mundo donde las alianzas entre religión y política continúan moldeando nuestras vidas. La idea de que Constantino inventó el cristianismo tal como lo conocemos hoy no solo es controvertida, sino profundamente perturbadora para quienes han aceptado sin cuestionar la narrativa oficial. Durante siglos, la historia ha presentado al emperador como un visionario iluminado, el salvador de una fe perseguida que la elevó a las alturas del poder imperial. Sin embargo, al examinar los hechos con mayor detenimiento, surge una realidad mucho más compleja y oscura. ¿Fue Constantino un ferviente creyente o un manipulador político que vio en el cristianismo una herramienta perfecta para consolidar su control sobre un imperio fracturado? ¿Es el cristianismo que conocemos hoy el legado auténtico de Jesús de Nazaret o una creación pragmática diseñada para servir a los intereses del poder? El reinado de Constantino marcó un punto de inflexión histórico. Antes de él, el cristianismo era una fe marginal, perseguida y fragmentada. Después de él, se convirtió en una religión imperial, respaldada por las instituciones más poderosas del mundo antiguo. Pero este cambio no fue simplemente una evolución natural, fue el resultado de decisiones estratégicas que alteraron para siempre el carácter y el mensaje original del cristianismo. El Edicto de Milán en 313 fue el primer paso en esta transformación. Al legalizar el cristianismo, Constantino no solo puso fin a las persecuciones, sino que también estableció las bases para su ascenso político. Sin embargo, esta acción no fue necesariamente un acto de fe sincera. Más bien, parece haber sido una maniobra calculada destinada a aprovechar el crecimiento exponencial del cristianismo dentro del imperio. En un momento en que las religiones tradicionales romanas estaban perdiendo su capacidad para unificar a la población, el cristianismo ofrecía una alternativa atractiva, una fe monoteísta con una estructura jerárquica y un mensaje universalista que podía ser adaptado para servir a los intereses del Estado. Pero para que el cristianismo cumpliera este papel, necesitaba ser moldeado y controlado. Aquí es donde entra en juego la figura de Constantino como arquitecto de una nueva religión imperial. Su intervención en el Concilio de Nicea en 325 es quizás el ejemplo más claro de cómo utilizó su posición para redefinir el cristianismo según sus necesidades políticas. Aunque no estaba bautizado ni tenía formación teológica,
Constantino presidió personalmente este concilio y desempeñó un papel crucial en la formulación del credo niceno, que estableció la naturaleza divina de Cristo y condenó como heréticas otras interpretaciones teológicas. El impacto de estas decisiones fue profundo. Al definir una ortodoxia oficial, Constantino no solo resolvió disputas internas dentro del cristianismo, sino que también creó una herramienta ideológica que podía ser utilizada para reforzar su autoridad como gobernante. La idea de Cristo como consustancial con Dios Padre no solo tenía implicaciones teológicas, también legitimaba la figura del emperador como representante divino en la tierra. En este sentido, el cristianismo imperial no fue simplemente una religión, fue un sistema político-religioso diseñado para consolidar el poder. Sin embargo, este proceso tuvo un costo significativo. Para establecer esta nueva ortodoxia, fue necesario eliminar las voces disidentes dentro del cristianismo primitivo. Textos considerados heréticos fueron destruidos, y sus seguidores perseguidos o marginados. La diversidad teológica que había caracterizado al cristianismo temprano fue reemplazada por una uniformidad impuesta desde arriba. ¿Cuántos evangelios perdimos en este proceso? ¿Cuántas interpretaciones alternativas del mensaje de Jesús fueron silenciadas para siempre? La pregunta incómoda es, ¿cuánto del cristianismo que conocemos hoy refleja realmente las enseñanzas originales de Jesús? Jesús fue un predicador judío que desafió a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, predicando un mensaje radical de amor al prójimo y resistencia pacífica frente a la opresión. Pero la iglesia que emergió bajo Constantino era rica, poderosa y estrechamente aliada con el Estado. ¿Es esta la institución que Jesús habría querido fundar? La alianza entre Iglesia y Estado iniciada por Constantino tuvo consecuencias profundas y duraderas. Al convertir al cristianismo en una religión imperial, se transformó radicalmente su carácter original. Lo que había comenzado como una fe marginal basada en ideales de igualdad y amor se convirtió en una institución jerárquica preocupada por mantener el orden social y político. Los obispos se convirtieron en figuras influyentes dentro del aparato estatal, más interesados en preservar sus privilegios que en seguir los principios originales predicados por Jesús. Esta transformación plantea preguntas incómodas sobre la autenticidad del legado cristiano tal como lo conocemos hoy. Si gran parte de su doctrina fue moldeada por decisiones políticas destinadas a consolidar el poder imperial, ¿qué queda entonces del mensaje original? ¿Es posible separar las enseñanzas originales de Jesús de las instituciones eclesiásticas que surgieron bajo el patrocinio imperial? Además, esta historia nos obliga a reflexionar sobre cómo las narrativas oficiales son construidas y perpetuadas. Durante siglos, la figura de Constantino ha sido presentada como un santo visionario elegido por Dios para liderar al pueblo cristiano. Sin embargo, esta imagen idílica contrasta marcadamente con otros aspectos de su reinado, como sus ejecuciones políticas o su continuo uso del título pagano Pontifex Maximus. ¿Cuánto de lo que sabemos sobre Constantino es historia real y cuánto es propaganda diseñada para legitimar su papel como protector del cristianismo? El impacto del cambio constantiniano va más allá del ámbito religioso, también tuvo profundas implicaciones culturales y sociales. Al fusionar el poder político con el religioso, Constantino estableció un modelo que persistiría durante siglos en Europa occidental. Esta alianza entre Iglesia y Estado no solo permitió consolidar imperios, sino que también justificó actos atroces en nombre de Dios. La pregunta clave es si este modelo era inevitable o si representó una traición al espíritu original del cristianismo. Algunos argumentan que sin el apoyo imperial, el cristianismo podría haber permanecido como una fe minoritaria o incluso haber desaparecido. Otros sostienen que esta alianza corrompió irremediablemente su mensaje original. Lo cierto es que el legado del cambio constantiniano sigue siendo profundamente controvertido. Para algunos representa el triunfo del cristianismo sobre sus perseguidores,
para otros simboliza su transformación en una herramienta más del poder político. Esta ambigüedad es lo que hace tan fascinante este capítulo de nuestra historia compartida. En última instancia, reflexionar sobre este legado nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y suposiciones sobre la religión y el poder. Nos recuerda que incluso las narrativas más arraigadas pueden ser cuestionadas y reexaminadas a la luz de nuevas evidencias e interpretaciones críticas. El cambio constantiniano nos enseña una lección importante. Cuando la religión se entrelaza con el poder político, corre el riesgo de perder su esencia original. Y aunque esta historia pertenece al pasado lejano, sus implicaciones siguen siendo relevantes hoy en día en un mundo donde las alianzas entre religión y política continúan moldeando nuestras vidas. ¿Fue Constantino un visionario iluminado o simplemente un maestro manipulador? La respuesta probablemente esté entrelazada con ambas posibilidades, alguien capaz tanto de creer como de utilizar esa creencia para fines terrenales más ambiciosos. Pero lo cierto es que su influencia sigue resonando hasta nuestros días e invita a cuestionar lo inmutable. ¿Es posible separar lo divino de lo humano cuando ambos se entrelazan tan profundamente? El debate sobre el papel de Constantino en la formación del cristianismo tal como lo conocemos hoy no solo es fascinante, sino también profundamente perturbador. La idea de que un emperador pagano pudiera haber moldeado los cimientos de una de las religiones más influyentes del mundo desafía todo lo que muchos creyentes consideran sagrado. Sin embargo, esta teoría, lejos de ser una simple provocación, encuentra apoyo en los hechos históricos y en las decisiones políticas que marcaron el reinado de Constantino. Su influencia fue tan profunda que, para algunos, el cristianismo que emergió tras su gobierno ya no era el mismo que había predicado Jesús de Nazaret. El cambio constantiniano transformó al cristianismo de una fe perseguida a una religión imperial. Pero este proceso no fue un simple acto de protección o devoción. Fue una maniobra política calculada que utilizó la religión como una herramienta para consolidar el poder y unificar un imperio fracturado. Constantino no solo legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en 313, sino que también intervino activamente en su estructura y doctrina, estableciendo un precedente peligroso, la fusión del poder político con el religioso. Uno de los momentos más significativos de esta transformación fue el Concilio de Nicea en 325. Constantino presidió personalmente este encuentro, a pesar de no estar bautizado ni tener formación teológica. Su objetivo no era simplemente resolver disputas doctrinales, sino crear una versión oficial del cristianismo que pudiera servir a sus intereses políticos. El resultado fue la formulación del Credo Niceno, que definió la naturaleza divina de Cristo y condenó como heréticas otras interpretaciones teológicas. Esta decisión no solo resolvió temporalmente las divisiones internas dentro del cristianismo, sino que también reforzó la autoridad del emperador como representante divino en la tierra. Sin embargo, este proceso tuvo un costo significativo. Para establecer esta nueva ortodoxia, fue necesario eliminar las voces disidentes dentro del cristianismo primitivo. Textos considerados heréticos fueron destruidos, y sus seguidores perseguidos o marginados. La diversidad teológica que había caracterizado al cristianismo temprano fue reemplazada por una uniformidad impuesta desde arriba. ¿Cuántos evangelios perdimos en este proceso? ¿Cuántas interpretaciones alternativas del mensaje de Jesús fueron silenciadas para siempre? La pregunta incómoda es, ¿cuánto del cristianismo que conocemos hoy refleja realmente las enseñanzas originales de Jesús? Jesús fue un predicador judío que desafió a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, predicando un mensaje radical de amor al prójimo y resistencia pacífica frente a la opresión. Pero la iglesia que emergió bajo Constantino era rica, poderosa y estrechamente aliada con el Estado. ¿Es esta la institución que Jesús habría querido fundar? La alianza entre Iglesia y Estado iniciada por Constantino tuvo consecuencias profundas y duraderas.
Al convertir al cristianismo en una religión imperial, se transformó radicalmente su carácter original. Lo que había comenzado como una fe marginal basada en ideales de igualdad y amor se convirtió en una institución jerárquica preocupada por mantener el orden social y político. Los obispos se convirtieron en figuras influyentes dentro del aparato estatal, más interesados en preservar sus privilegios que en seguir los principios originales predicados por Jesús. Esta transformación plantea preguntas incómodas sobre la autenticidad del legado cristiano tal como lo conocemos hoy. Si gran parte de su doctrina fue moldeada por decisiones políticas destinadas a consolidar el poder imperial, ¿qué queda entonces del mensaje original? ¿Es posible separar las enseñanzas originales de Jesús de las instituciones eclesiásticas que surgieron bajo el patrocinio imperial? Además, esta historia nos obliga a reflexionar sobre cómo las narrativas oficiales son construidas y perpetuadas. Durante siglos, la figura de Constantino ha sido presentada como un santo visionario elegido por Dios para liderar al pueblo cristiano. Sin embargo, esta imagen idílica contrasta marcadamente con otros aspectos de su reinado, como sus ejecuciones políticas o su continuo uso del título pagano Pontifex Maximus. ¿Cuánto de lo que sabemos sobre Constantino es historia real y cuánto es propaganda diseñada para legitimar su papel como protector del cristianismo? El impacto del cambio constantiniano va más allá del ámbito religioso, también tuvo profundas implicaciones culturales y sociales. Al fusionar el poder político con el religioso, Constantino estableció un modelo que persistiría durante siglos en Europa occidental. Esta alianza entre Iglesia y Estado no solo permitió consolidar imperios, sino que también justificó actos atroces en nombre de Dios. La pregunta clave es si este modelo era inevitable o si representó una traición al espíritu original del cristianismo. Algunos argumentan que sin el apoyo imperial, el cristianismo podría haber permanecido como una fe minoritaria o incluso haber desaparecido. Otros sostienen que esta alianza corrompió irremediablemente su mensaje original. Lo cierto es que el legado del cambio constantiniano sigue siendo profundamente controvertido. Para algunos representa el triunfo del cristianismo sobre sus perseguidores, para otros simboliza su transformación en una herramienta más del poder político. Esta ambigüedad es lo que hace tan fascinante este capítulo de nuestra historia compartida. En última instancia, reflexionar sobre este legado nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y suposiciones sobre la religión y el poder. Nos recuerda que incluso las narrativas más arraigadas pueden ser cuestionadas y reexaminadas a la luz de nuevas evidencias e interpretaciones críticas. El cambio constantiniano nos enseña una lección importante: cuando la religión se entrelaza con el poder político, corre el riesgo de perder su esencia original. Y aunque esta historia pertenece al pasado lejano, sus implicaciones siguen siendo relevantes hoy en día en un mundo donde las alianzas entre religión y política continúan moldeando nuestras vidas. ¿Fue Constantino un visionario iluminado o simplemente un maestro manipulador? La respuesta probablemente esté entrelazada con ambas posibilidades. Alguien capaz tanto de creer como de utilizar esa creencia para fines terrenales más ambiciosos. Pero lo cierto es que su influencia sigue resonando hasta nuestros días e invita a cuestionar lo inmutable. ¿Es posible separar lo divino de lo humano cuando ambos se entrelazan tan profundamente? Y así queda abierta la puerta para nuevas preguntas. Si los cimientos mismos del cristianismo fueron moldeados por intereses políticos, ¿qué significa eso para quienes buscan autenticidad espiritual? La verdad incómoda sobre Constantino no es solo un desafío histórico, es un espejo inquietante para nuestra relación con la fe misma.